Hey, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que están aquí con el objetivo de presentar el examen de estado conocido como ICFES o Presaber 11. En esta oportunidad explicaremos algunas preguntitas relacionadas con competencias ciudadanas. Trataremos de explicar y a la vez de demostrar cómo se puede llegar a una opción correcta desde dos puntos, desde el conocimiento, cuando yo sé cuando una pregunta es correcta, y a su vez una segunda manera que es aplicar métodos de descarte o métodos de interpretación que van a procurar resolverla de manera efectiva. Es decir, que ustedes no tengan que saber algo o un tema, pero sí llegar a la respuesta acertada. De esa manera arrancaremos con 5 preguntitas. Iniciamos con la primera de ellas. Ahí lo vamos leyendo para que vayamos entendiendo. Entonces, trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva pueblo, vivan los trabajadores. Este es el enunciado. Viene la pregunta, que aquí está la clave de la respuesta. Como podrán darse cuenta. Esa frase fue pronunciada por el presidente chileno Salvador Allende. Recordarán pues que sufrió un golpe de estado por allá en 1973, mientras se llevaba a cabo este golpe de estado, que daría inicio a la dictadura militar del general Augusto Pinochet. En este contexto, el relato de Allende es útil. ¿Para qué nos va a ser útil este relato? Lo que nos dice este señor. Vamos a ver las respuestas. Pasemos de abajo hacia arriba. Identificar las diferencias ideológicas entre un gobierno elegido democráticamente y una dictadura militar. Nos está dando dos puntos de vista. Identificar diferencias, no. Solamente, si ustedes pueden darse cuenta, habla de una sola situación que invita a estas comunidades o a este pueblo a un hecho, a un comportamiento. De esa manera podemos decir que la opción D es incorrecta. Opción C, constatar la polarización política que se vivió en Chile ante la imposición de un gobierno militar. Polarización va muy de la mano con diferencias. Si ustedes pueden darse cuenta, de cierta manera van a lo mismo. Polarización es que hay dos puntos, hay dos contrastes o hay dos interpretaciones de un hecho, en este caso la imposición del gobierno militar. Por lo tanto, también alcanzamos a descartar. Opción B. Caracterizar las filiaciones políticas de gobiernos latinoamericanos derrocados por dictaduras militares. Filiaciones es como uniones, como cuestiones en común con otros gobiernos. Sin embargo, aquí solamente nos está hablando del gobierno chileno. Entonces, como les decía, por descarte nos queda la opción A, visibilizar los efectos políticos del golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente, que sería la opción correcta. Como les decía un momento, aquí están. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Ahí están esos efectos. Opción correcta entonces, opción A. Vamos con la 2. Rápidamente la leemos. La simultaneidad entre la propuesta de paz del presidente Belisario Betancur y la opción militarista de las FARC llevó a una mayor polarización política y justificó la creación de grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales consideraban que el Estado central los estaba dejando abandonados frente a la amenaza guerrillera. Esa desconfianza de las élites locales y regionales se vio reforzada por el sabotaje y el desafío abierto de algunos sectores del ejército y la policía
para apuntalar el origen y expansión de los grupos de autodefensa, que luego iban a mutar en paramilitares. ¿Entendido eso? Segundo texto. Este nuevo clima de opinión, marcado ya por la Guerra Fría y por la escisión del bloque comunista, se combinó con el contexto de las transformaciones sociales que estaban viendo en las ciudades colombianas y el mundo rural para configurar un escenario favorable a convertir las guerrillas de autodefensa agraria o los grupos liberales disidentes en ejércitos revolucionarios que buscaban la toma del poder por las armas, es decir, grupos guerrilleros. ¿Cuáles de los siguientes conceptos relacionan mejor la información contenida en ambas fuentes? Bien, entendamos de qué nos está hablando este cuento. La primera nos habla de la creación de grupos paramilitares. Recuerden que los grupos paramilitares son contraguerrillas ilegales de cierta manera que existen en el país. Y las guerrillas pues fueron grupos marginados que, dado el abandono y el sometimiento del gobierno, quisieron llegar al poder bajo unas vías ilegales. Entonces, ¿cómo se relaciona esa información? Vamos a ver. ¿Es participación política? ¿Es un conflicto armado interno? ¿Son movimientos sociales o es delincuencia común? Bien, delincuencia común no es. Empezamos por eso. Sabemos que la delincuencia común son estos grupos grupos armados organizados que no tienen una estructura criminal bien detallada, simplemente son ladrones, de pronto por ahí grupos de ladrones, pues que de cierta manera no tienen una estructura o una jerarquía dentro de sus competencias, simplemente se encargan de hacer robos, bueno, de pronto homicidios, secuestros, pero que no están categorizados como grupos o actores criminales que se relacionan aquí en el texto. Movimientos sociales, para nada, el movimiento social es una lucha que se puede dar desde varios sectores en aras de procurar una mejor estabilidad en sus derechos, pero que de cierta forma es por una vía pacífica. Opción B, conflicto armado interno, que es una situación que ha vivido y sigue viviendo el país por una confrontación política, y esa confrontación política se ha resumido en enfrentamientos bélicos. Entonces se forman grupos de un lado, grupos de otro, y estos grupos empiezan a atacarse, que es lo que sucede en este texto. Eso nos concluye que la respuesta correcta es opción B, conflicto armado interno. Aquí he escrito, perdón. Ahora, participación política. Si bien los grupos guerrilleros quisieron participar o hacer parte del gobierno, pero por la vía armada, no es como una situación tan común, sino que degrada un poco lo que es la cuestión democrática. Buscan imponerse sobre unos intereses ya establecidos, por lo que no se puede hablar de una participación política. Respuesta correcta, conflicto armado interno. Rápidamente la 3. El gobierno nacional diseñó una estrategia en el marco de las relaciones económicas bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de que este país, ubicado en Oriente Medio, realice una inversión aproximada de $1.000 millones para la extracción de oro en el páramo de Santurbán, ubicado en la cordillera oriental de Colombia. El páramo tiene en su territorio parques naturales, biodiversidad, especies animales nativas y abastece de agua un sector importante de la región. La noticia fue anunciada a los ciudadanos como una inversión que, además de contribuir al progreso y crecimiento económico, generaría empleo e inversión social. A partir de la información anterior, el proyecto descrito podría ser obstaculizado, ojo con obstaculizado, por la ciudadanía. ¿Por qué? Bien, entonces, ¿por qué la ciudadanía se opondría? Porque la ciudadanía no estaría de acuerdo con la construcción o con la aprobación de este proyecto. Vamos a la pregunta nuevamente. Y la clave es tratar de encontrar dónde estarían los efectos negativos.
y la encontramos aquí. Realice una inversión aproximada de $1.000 millones para la extracción de oro en el páramo de Santurbán. Como pueden darse cuenta, el páramo genera unos recursos hídricos, unos recursos biológicos, unos recursos de flora y de fauna que son bastante aprovechables. Y que una empresa que entre a explotarlos evidentemente acabaría con esa explotación. Perdón, acabaría evidentemente con esos recursos. Entonces, sin duda alguna, la respuesta correcta sería opción A: la inversión no sería suficiente para solucionar los problemas de agro en la región, no sería la razón de fondo, y porque además es muchísima plata. El desarrollo agrícola del país, que depende del páramo, se vería afectado. Esta puede ser. Se podría disminuir el número de visitas anuales de turistas, esta no tiene nada que ver. Y se podría afectar considerablemente el ecosistema del páramo. Esta la marcamos como correcta. Teniendo en cuenta además que el párrafo, como ustedes pueden darse cuenta, habla o se centra especialmente en resaltar esa riqueza fáunica o esa riqueza de esa biodiversidad. Entonces, naturalmente, lo que busca es entender que se va a afectar, que se va a dañar un ecosistema. Vamos rápidamente con estas últimas tres. En Colombia, en un país con un sistema presidencialista, una fuerza política lleva casi 20 años en el poder. Si bien en sus inicios contaba con un apoyo popular mayoritario, desde hace unos años gran parte de los ciudadanos reprueban la gestión de esa fuerza política. De los tres poderes públicos, ejecutivo, judicial y legislativo, este último es el único con representación de la oposición. Adicionalmente, desde hace un par de semanas se han realizado protestas en todo el país tras la decisión del presidente de atribuirse las funciones del poder legislativo. Pilas que el legislativo era el que tenía mayorías y el presidente se lo atribuyó. Totalmente antidemocrático. Y miles de ciudadanos salieron a marchar pacíficamente para solicitar elecciones presidenciales adelantadas. Opositores del gobierno solicitan la vigilancia internacional de los derechos humanos frente a la cada vez más crítica situación interna del país. En esta situación descrita, ¿qué es lo que probablemente quieren lograr cada una de las partes? Analicemos. Los organismos internacionales mantenerse al margen de los asuntos internos del país. Descartada porque no se sabe su posición. Aquí no se habló, no se mencionó qué es lo que quieren los organismos internacionales. Los ciudadanos manifestar su apoyo a la oposición, sí, pero pues ya se descarta por la primera parte. Opción B. La oposición derrocar al gobierno por cualquier medio y los organismos internacionales desaprobar las decisiones que éste toma. Igual, sucede lo mismo que en la anterior pregunta. No existe un pronunciamiento por parte de esos organismos internacionales, a pesar de que es su función, pero no se menciona. El gobierno logra la concentración total del poder. Vamos bien porque primero nos habla que se tomó el poder legislativo. Ya hace parte del ejecutivo y ya tiene el poder judicial. Entonces estaría logrando esa concentración total. Ahora, la oposición, obtener protección y apoyo internacional, que es lo que resaltamos aquí al final de este párrafo. Por lo tanto, la marcamos como respuesta correcta. Primero resalto aquí. Bueno. Y opción D, el poder legislativo, delegar sus funciones al presidente. Igual, el poder legislativo no le delega. Si ustedes pueden darse cuenta, es el presidente el que se atribuyó esas funciones, no fueron delegadas. Por lo tanto, opción correcta, opción C. Quinto, la alcaldía de una ciudad capital propuso un programa para el tratamiento y resocialización de farmacodependientes.
habitantes de la calle. El programa consiste en trasladar con vigilancia y acompañamiento permanente de efectivos de la policía de la ciudad a cerca de 6.000 habitantes de la calle a varias fincas en un municipio rural, en la que funcionan varios institutos privados de rehabilitación. El municipio tiene pocos habitantes, no cuenta con un hospital y hay 9 agentes de policía para custodiar la zona. La reacción más probable de las autoridades, ¿no? Resaltemos esto, de las autoridades del municipio frente al programa de la alcaldía de la capital es de rechazo. ¿Cuál sería el argumento de las autoridades? Entonces empecemos a analizar. El ingreso al municipio de habitantes de la calle drogadictos aumentaría considerablemente la proporción de crímenes en la región. Esta es interesante, siendo incorrecta. ¿Por qué? Porque primero tiene un prejuicio incluido, porque son farmacodependientes, en teoría drogadictos, pero no está diciendo que sean criminales o que pues cometan actos delictivos. Entonces, esa es una relación de creer que los drogadictos son criminales. Eso hace que se vuelva un prejuicio. Sin embargo, son personas que ya están en un proceso de rehabilitación, incluso justificando el prejuicio. Por lo tanto, es incorrecta por 2 razones. Primero, porque contiene un prejuicio y segundo, porque son farmacodependientes en rehabilitación. Opción B. El municipio no cuenta con instalaciones apropiadas para atender los posibles riesgos sanitarios de los habitantes de calle. Esta por el momento dejémosla como probable. Opción C. La llegada de los habitantes de calle con problemas de farmacodependencia aumentaría el consumo de drogas en el municipio. Sucede lo mismo que la opción A. Son personas que ya están en un proceso de resocialización. No es que tengan o vayan a llegar al municipio para seguir consumiendo, sino que están en ese proceso pues de dejar ya las drogas. Y la opción D, las fincas pertenecen a institutos privados, por lo que no podrían atender los habitantes de calle. Y aquí sucede pues que primero son la reacción de las autoridades, no de los privados, no de los particulares, hace que se descarte por esa situación. Bien, opción correcta la opción B en este caso. Y la marcamos como, perdón, bueno, se me fue un poquito de las. Opción correcta la B. Y la última pregunta, 6. Terminada esta obra criminal, procedieron a robar todo el ganado existente, como caballos, cerdos, vacas, siendo de notar que ensillaron las bestias y se dedicaron a perseguir en ellas a los ciudadanos liberales, que dejaban sus hogares para internarse en los montes, huyendo de la cruel persecución. Luego cogieron presos a todos los liberales que pudieron, de los que no tuvieron tiempo de huir, y procedieron a quitarles la cédula de ciudadanía. También les hicieron firmar hojas de papel en la que afirmaban que desde ese momento dejaban de ser liberales para seguir profesando las ideas del Partido Conservador. El anterior relato corresponde a la época denominada la violencia en Colombia porque ¿qué fue el periodo de la violencia? La confrontación política, militar, armada, violenta, pues, que se llevó entre 2 partidos, conservadores y liberales. Entonces, ese periodo no fue solamente agresiones contra el Partido Liberal, sino que en muchas ocasiones fue de forma mutua. El texto hace hincapié en las agresiones de los conservadores hacia los liberales, porque quien lo relata es Manuel Marulanda Vélez, que en sus inicios pues, fue del Partido Liberal, pero que terminó siendo uno de los guerrilleros fundadores de las FARC. Entonces, la pregunta hace referencia a la violencia en Colombia. Como les decía, se tiene que tener en cuenta los 2 partidos políticos y de esa manera nos permite
eliminar las respuestas incorrectas. Opción D. Durante este periodo, la privación de la libertad fue una manera de conseguir que los liberales no derrotaran al partido. El Partido Conservador solo se queda en una. Opción C. En este periodo se persiguió a los campesinos, muchos de ellos que eran liberales, se internaron en los montes para renunciar a sus ideas políticas, se quedaron solamente en el Partido Liberal. Opción B. Durante este periodo de la violencia, la forma en la cual hacían campaña electoral los conservadores era tal y como se describe en el fragmento. Sin embargo, los liberales hacían lo mismo, por lo tanto solo se queda enfocado en un grupo, y opción correcta en este caso es la opción A. En este periodo fue característico el enfrentamiento entre liberales y conservadores por el predominio de una u otra ideología en las zonas rurales del país. De ese modo, acabamos 6 preguntitas tratando de explicar de la mejor manera cómo llegar a la respuesta correcta. Espero que les sirva, espero que lo estudien, que les guste.